Buen día a todos nuevamente. Hoy vamos a hablar de la Constitución, de las diferentes constituciones que han entrado en vigor en nuestro país y que algunas no tuvieron vigencia o injerencia en la sociedad. De eso vamos a hablar el día de hoy. Aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver que hay varios puntos o aspectos de los cuales vamos a hablar. Número 1, Constitución de Cádiz. Número 2, Sentimientos de la Nación. Número 3, Constitución de Apatzingán. 4, Proclama de 1821. 5, Constitución de 1824. Número 6, Constitución Centralista de 1836, mejor conocida como las 7 leyes. Las bases orgánicas, número 7. Y número 8, Constitución de 1857. Y número 9, Constitución de 1917. Hasta aquí quiero abarcar el día de hoy. Ya en otra sesión, para el día jueves, abordamos sobre lo que tiene que ver con la ley, las características de la ley y el proceso o el procedimiento que se utiliza en la Cámara de Senado y de Diputados para la creación de nuevas leyes o de reformar algunas de las que ya están. Bueno, vamos a hablar de la Constitución. Primero necesitamos saber qué es la Constitución. La Constitución, que viene del latín constitutio, onis, es un texto codificado de carácter jurídico político. Bueno, dice codificado porque está escrito, a eso se refiere, que está escrito. Nuestra Constitución es escrita, nuestra Constitución es codificada o está codificada, porque hay otras constituciones en otros países que no son codificadas, es decir, que no están escritas. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, es de carácter jurídico política, surgida de un poder constituyente que tiene el propósito de constituir la separación de poderes, o sea, los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, definiéndolo y creando los poderes constituidos, que ya les mencioné, y que anteriormente estaban unidos o entremezclados. Es decir, la Constitución separa y delimita bien cada uno de esos tres poderes, cuáles son sus funciones, cuáles son sus competencias y hasta dónde tienen injerencia uno sobre el otro. La Constitución define sus respectivos controles a estos poderes, les define sus controles y sus equilibrios, y además la Constitución es la ley fundamental de un Estado. Cuando nos referimos a Estado con E mayúscula, creo que ya se los había comentado, nos estamos refiriendo al poder, al gobierno, con rango superior al resto de las demás normas jurídicas. Es decir, no hay otro documento, no existe otro documento que esté por encima de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Cualquier otra norma está supeditada a la Constitución, porque de la Constitución emanan todos los demás procedimientos, normas, reglamentos, etc. E inclusive incluye el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos. Es decir, en nuestra Constitución nosotros encontramos los derechos humanos. Antes se llamaban garantías individuales, hoy lo conocemos como derechos humanos, con los cuales nosotros gozamos de esos beneficios. Antes de hablarles de la Constitución de 1824, me voy a regresar a la diapositiva anterior, a las anteriores, primero, la que puse en un principio. Aquí, Constitución de Cádiz. Ok, voy rápido. La Constitución de Cádiz no es una constitución propiamente de México, ¿ok? Fue un documento que se elaboró allá en Cádiz, España. Pero ¿por qué se menciona aquí en ese tema? Bueno, resulta que no recuerdo si ya les comenté que Fernando VII había sido cautivo o prisionero de Napoleón Bonaparte. Bueno, rápidamente, Fernando VII estaba en el poder, era el rey de España, gobernaba la colonia, todas las colonias que habían aquí en América, la colonia de la Nueva España, en Colombia, en Argentina, en Perú y en otros países. Pues resulta que Fernando VII le dio acceso a Napoleón Bonaparte para que pasara con su ejército, porque los franceses tenían un conflicto contra Portugal, y para llegar a Portugal necesariamente tienen que pasar por Francia, por España, perdón. Entonces, Fernando VII accedió, le dio paso a Napoleón Bonaparte, pero Napoleón Bonaparte lo tomó cautivo a él y a toda su familia
y puso en su lugar como rey a su hermano José Bonaparte. Entonces José Bonaparte, un francés, estaba gobernando España. Y eso se supo aquí en la Nueva España, que tenían un rey, se le llama espurio, un rey que no es el correcto, que no es el adecuado, ¿no? Sino que era un rey impuesto. Por lo tanto, ellos aquí en la Nueva España querían la restitución de su gobierno, ¿no? Que regresara Fernando VII al poder, pero naturalmente que estuvo prisionero desde 1808, estuvo prisionero en Francia. Entonces pasó 1808, que fue cuando aquí en México empezó la conspiración para hacer supuestamente la independencia. Y digo supuestamente porque más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, se empieza a pasar los meses, 1808, 1809, 1810, se da el grito de la independencia aquí en México, 1811, sigue la guerrilla aquí en México, 1812, hay matazón, hay trifulca, más bien es una hecatombe, así lo clasifican algunos historiadores. En México no hubo una guerra, hubo una hecatombe, y hecatombe se refiere a matazón, porque los del ejército del virrey aquí en España estaban armados, mientras que los insurgentes por parte de Allende, Aldama, la Corregidora, Miguel Hidalgo y Costilla y sus demás secuaces, pues no estaban armados, tenían machete, piedra, palos y todo lo que sea, ¿no? Entonces no era prácticamente una guerra del tú al tú. Y en 1812 decapitan a Aldama, Allende, a Miguel Hidalgo y Costilla y a otro personaje, y cada una de esas cabezas que ustedes ya saben las colocan a la alhóndiga de granoditas, y bueno, supuestamente matando a esos líderes se acababa todo el asunto, pero no, resulta que toman el control aquí en México de la misma revolución o el levantamiento armado, lo toma el control Ignacio López Rayón y José María Morelos y Pavón, bueno, en 1812. Y en 1812 en España se empezaron a preocupar porque no tenían rey, entonces hacen todo un constituyente en España para ver que iban a darle una solución, y prácticamente ellos allá invitaron a varios representantes de las diversas colonias que tenían en diferentes países. De aquí de México fueron personajes criollos a participar en esa reunión que tuvieron en Cádiz y crearon la Constitución de Cádiz. También la conocen como la Pepa, porque es la fiesta de un santo, un patrono, una patrona allá en España, que se llama José o Josefa, no sé. Bueno, pero el punto es que también le conocen con ese nombre, ¿no? Resulta que esa Constitución hablaba de los derechos y libertades y goces, responsabilidades que tienen todos los ciudadanos, tanto españoles como los que habían las colonias, o todos aquellos que vivían en las colonias en diferentes países, en África, en Asia y en América. Es decir, que se hacían acreedores a esos beneficios. Y unos de los artículos muy interesantes de la Constitución de Cádiz en España era que todos los seres humanos eran iguales ante la ley, y que por lo tanto todos los que eran nacidos ya sea como padres españoles y madres españolas como los criollos, o que eran descendientes de los españoles, o que estaban dentro de la colonia de una de las colonias de España, tenían los derechos y goces de esa Constitución, y ahí hablaba de que todos tenían igualdades de derecho. Estaba muy interesante porque esa Constitución iba a entrar en vigor tanto en España como en todas las colonias de España que habían en el mundo. Y los que estaban aquí en la Nueva España se contentaron, se alegraron, porque dijeron, bueno, es bueno, pero los que tenían el poder aquí, los peninsulares, es decir, los meros españoles que controlaban aquí, no los criollos, sino los españoles, dijeron, no queremos que esa Constitución entre aquí en vigor, porque van a hacer que los indígenas, los mestizos, los negros o los esclavos y los criollos sean iguales a nosotros, y nos van a quitar los poderes políticos, los poderes judiciales, etcétera, etcétera. Pero la Constitución de Cádiz la iban a rechazar, y de hecho la rechazaron aquí
en la Nueva España, el virrey y los demás españoles y caciques y hacendados no querían. Y efectivamente no entró en vigor aquí, pero fue uno de los movimientos. De hecho, es una de las causas que incita a la independencia de México, la Constitución de Cádiz, a la mera independencia, no al proceso que ya se había fraguado dos años atrás, en 1810. Bueno, en 1814, perdón, 1812 toman el mando Rayón y Pavón, y como en 1813, 1814, Pavón crea un documento que se llama Sentimientos de la Nación, y en los Sentimientos de la Nación, José María Morelos y Pavón establece que ahí, con Pavón y en esa carta de Sentimientos de la Nación, se establece que ya quieren una independencia. Solo hasta ahí, en Sentimientos de la Nación, se habló de independencia por primera vez, porque hay 14 enmiendas o 14 artículos, y en uno de esos se establece que querían una América libre, soberana, independiente de España, económica, política, jurídica y geográfica y políticamente. Es decir, ya no querían saber nada de España. Eso significa que antes, o sea, que desde 1810 a 1812, 1813, los que iniciaron el movimiento de la conspiración desde 1810 hasta 1810 y que continuó la independencia, el proceso de la independencia, no estaban luchando por la independencia, sino que eran los tres principios que una vez que les comenté. Restitución de Fernando VII al poder, número 1. Acabar con el mal gobierno en la Nueva España, 2. 3. Sustituir ese mal gobierno de la Nueva España por un criollo, un mestizo, un indígena o un negro, o sea, un esclavo, pero ya no un peninsular o un español, sino que esos 4 podían competir para llegar a la presidencia. Naturalmente que los criollos, que eran hijos, que eran españoles, nada más que nacidos aquí en América, les lavaron el cerebro a las otras 3 castas para ayudarles a que hicieran ese movimiento, y luego los criollos subieron al poder y nunca les permitieron a los indígenas, mestizos y esclavos acceder a los puestos políticos. Entonces, solo hasta entonces, en Sentimiento de la Nación se habla de independencia, porque antes nada más luchaban por esos 3 principios que ya les mencioné. Y en 1814 se crea la Constitución de Apatzingán, igual con José María Morelos y Pavón. Es decir, fue el primer esbozo de nuestra Constitución mexicana, pero tampoco entró en vigor en México porque seguía la matazón, seguía la hecatombe, seguía la lucha por la independencia. O sea, no había tiempo como para que la sociedad estuviera diciendo, pues ya tenemos una nueva Constitución y a partir de todo, aquí vamos a entrar en una nueva organización, en un nuevo orden jurídico. Ya no se habló de eso, sino que siguió la matanza, y por lo tanto ese documento se quedó como que olvidado por el momento. Y bueno, la proclama de 1821 viene siendo el encuentro o el resultado final de la independencia de México en 1821. Este se conoce mejor conocido como los Tratados de Córdoba. Pero antes de que les hable de los Tratados de Córdoba, en el 24 de febrero de 1821, en Iguala, Guerrero, Agustín de Iturbide, que era de los realistas, que era del virrey, que era del ejército de los realistas, y el bando contrario, Vicente Guerrero, Ignacio López Rayón, Francisco Javier Mina y muchos otros insurrectos, decidieron ponerle fin a la guerra y se encontraron en Iguala, Guerrero, y se dieron el abrazo, y ahí firmaron un documento que se llama el plan de Iguala, porque se firmó ahí en Iguala, Guerrero, en donde decían ya no más guerra. Y a partir de hoy, y firman ahí 3 garantías, tres principios, las 3 garantías: libertad, igualdad y religión. Y esos son los 3 colores de la bandera mexicana. Y ahí es donde forman su primera bandera de 3 colores: libertad entre todo el territorio de la Nueva España, igualdad entre todos los que habitaban en la Nueva España, y religión, la única religión católica y apostólica y romana como la oficial. No se permitía otra religión. Entonces esos eran los 3 principios, las 3 garantías. Y fue cuando entró el ejército trigarante a México diciendo ya se acabó la revolución. Aparentemente, ¿no? Pero España no reconoció
Para eso ya había regresado el rey de España ya en ese tiempo, ¿no? No reconocía la independencia de aquí de México, quería seguir teniendo control sobre esta colonia. Por lo tanto, no había como un reconocimiento oficial ni por parte de Estados Unidos, ni de Francia, ni de Inglaterra, que consideraban que ese territorio era independiente, sino ellos lo seguían considerando una colonia. Entonces pasó todo febrero, y por eso el 24 de febrero celebramos el Día de la Bandera, pues 24 de febrero de 1821, Plan de Iguala, en Iguala Guerrero se firma ese tratado. Pasó todo febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y en septiembre de el 27 de septiembre de 1821 llegó a Córdoba, Veracruz, arribó al puerto ahí en Veracruz, pero desde el puerto bajó hasta Córdoba, y de Córdoba se iba a ir siguiendo hacia el centro de la República un personaje llamado Juan O'Donoghue, pero Juan O'Donoghue ya no llegó hasta el Distrito Federal o hasta México, sino que ahí en Córdoba se quedó, y ahí lo encontró Vicente Guerrero, Francisco Javier Mina, Rayón, y sobre todo Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, que eran los más importantes, ¿no? Los de los dos bandos. Y ahí dijeron, no, pues fírmanos tú ya el reconocimiento. Sí, era como un representante que mandaron de España para que le diera validez de que ya la nueva España ya no se iba a llamar Nueva España, sino se iba a llamar México como una nación independiente. Bueno, eso fue ya el 27 de febrero, 27 de septiembre de 1821, y es ahí cuando México adquiere su independencia, ya oficialmente por parte de, aparentemente por parte de España, sino que ya había un documento, pero ninguno de los otros demás países lo habían reconocido. Entonces, 1821, empiezan a decir, 27 de febrero, 27 de septiembre, perdón, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a ser presidente? Pasaron como varios meses, no recuerdo exactamente la cantidad de meses, 6, 7, 8 meses, que se formó un constituyente, y con base a ese constituyente era el que gobernaba la nación. Y habían 3 representantes, ¿no? 3 personas que eran como los líderes que dirigían ese constituyente y que eran como el presidente, por decirlo, ¿no? O hacían la función de presidente. Entonces, una vez que han pasado esos meses, deciden establecer a un nuevo presidente o quién iba a gobernar el país. Y por parte de los realistas que quedaban, algunos caciques y algunos hacendados muy, muy poderosos, le dijeron a Iturbide, pues, queremos que tú seas el monarca, porque pensaban traer otro personaje de España para que nos gobernara aquí y siguiera siendo una colonia, pero había todo un dime y direte qué hacían con la nación. Entonces, y los insurrectos por parte de Vicente Guerrero, Mina, Rayón y todo eso estaban tramando quién elegían. De un día para otro, Agustín de Iturbide en una noche se autoproclamó emperador Agustín I de Iturbide, primer emperador de México. Y salen festejando por la calle todos los realistas que ya tenían emperador, mientras que aquellos otros no supieron el momento de cuándo se proclamó, porque querían hacer elecciones, pero bueno. Y a partir de ahí, México tiene un acta constitutiva de imperio. Ahí fue México ya un país imperialista, fue el primer imperio con Agustín de Iturbide. Y empieza a gobernar Agustín de Iturbide, un criollo, y empieza a hacer destrozos, saqueo, esclavitud, tiranía, y en fin, tantas atropellaciones que hizo con la sociedad, ¿no? Y la gente empieza a inconformarse. Un año y medio, y dice, no, pues hay que correrlo o hay que matarlo. Entonces le piden que se vaya, que se retire, y lo destierran del país, pero no se quería ir desterrado, lo mandan a Italia y le dicen, vete a Italia, te vamos a estar pagando tu salario mensual como presidente y te vamos a pagar tanta cantidad. Solo así se fue, y le dijeron, no vuelvas más a México, porque si vuelves te fusilamos. Y al poco tiempo, 2, 3 años, creo que regresó y entró por Tampico, Tamaulipas, lo supieron, lo aprendieron y lo fusilaron a Agustín de Iturbide. Pero bueno, ya se termina el periodo de Iturbide, y en 1824 tenemos el primer presidente de México, 1824, Guadalupe Victoria. Entonces, Guadalupe Victoria entra como primer presidente, otro criollo, y se cambia el acta constitutiva, ya no es un imperio, ahora pasa a ser México una república, se constituye como una república México. Ahí empiezan ya
el presidencialismo, empiezan los presidentes, porque si no tuviéramos puros imperios, ¿no? Puros emperadores, pero nada más hubo un emperador aquí en México. Y dentro de todas las funciones de Guadalupe Victoria, la más encomiable fue la creación de la Constitución de 1824. Esa fue nuestra primera constitución oficialmente aprobada y avalada por el órgano constituyente y por toda la sociedad. Entonces se creó la primera constitución política de 1824 y ya de aquí me voy a saltar a donde estamos hablando aquí, ¿no? Entonces ya la constitución de 1824 establecía la nación mexicana es para siempre libre, independiente del gobierno español y de otros países. Eso es lo que hablaba la Constitución. Y también el error que le vemos a esta Constitución es que se contradecía. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar por qué. Porque el artículo 3 decía, la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica apostólica romana, y la nación está protegida por la ley y se prohíbe cualquier otra religión. O sea, esa religión estaba protegida por la ley, no podía haber otra religión. Esto es una contradicción porque en la garantía del Plan de Iguala, uno era la libertad. ¿Se dan cuenta? Libertad, religión e igualdad. Aunque la religión ya era la católica, pero también se hablaba allí de la libertad. Y tú te podías tener libertad de tener o no tener una creencia religiosa, de adorar una piedra, un palo, un animal o lo que quisieras, ¿no? Pero aquí te estaba diciendo otra vez ya la Constitución de 1824, solamente la católica. El artículo 4, que la nación adopta su forma de gobierno republicano, es decir, un país, una nación representativa, popular y federal. Y el poder se iba a dividir en 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y el poder máximo iba a recaer en el poder de la creación de leyes iba a recaer en el legislativo, y este se iba a dividir en 2 cámaras, una de diputados y una de senadores. También se hablaba de libertad política de imprenta en la federación y en los demás estados porque estaba prohibida, no había libertad de imprenta. Es decir, con el paso de los tiempos, o sea, el periodismo no era libre, o sea, no se podía opinar libremente. Y el poder supremo se depositaba solamente en uno, que era en el ejecutivo, como lo sigue siendo hoy en día, al que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y en ese tiempo establecían que debía haber un vicepresidente en caso de que el presidente no estuviera bien de sus facultades mentales o tuviera problemas morales, políticos, de salud, etcétera, etcétera, o se encontrara imposibilitado. Entonces, en ese caso, subía el vicepresidente. Y entraban en vigor el presidente y el vicepresidente el 1 de abril, no como ahora lo hacemos el 1 de diciembre. Hoy en día es el 1 de diciembre, sino que era el 1 de abril. Y tenían que ser reemplazados cada 4 años, es decir, de 1824 hasta 1906 con Porfirio Díaz, cuando se termina el gobierno de Porfirio Díaz, más o menos, hasta esa fecha, fue puro cuatrienio, no eran sexenios como hoy en día. Bueno, eran cuatrienios. Y estos los presidentes y vicepresidentes tenían que elegir en una representación o en una elección democrática por medio de votos, que la Constitución misma lo establecía. Esa era la Constitución de 1824. Bueno, pero esa Constitución de 1824 fue creada por los insurgentes, porque los insurgentes corrieron y desterraron a Agustín de Iturbide, porque Agustín de Iturbide era de los realistas. Bueno, aquí les voy a hablar de 2 conceptos. Los insurgentes los vamos a conocer ahorita aquí, los insurgentes los vamos a identificar porque ya no se llamaron insurgentes, pasaron a ser ahora liberales. Y los realistas, que eran del virrey, que eran de los españoles peninsulares, de los ricos, de los que dominaron los 300 años aquí en España, los realistas ahora se iban a llamar o se llamaron conservadores, que de hecho el nombre de conservador existe hasta hoy en día. Bueno, podríamos decir que los conservadores vendrían siendo como los del PAN, ¿no? Y los liberales vendrían siendo como los del PRI, más o menos, ¿no? Es un ejemplo para que ustedes se vayan guiando, notando la diferencia. Entonces, insurgentes pasan a ser liberales y los
realistas pasan a ser conservadores. Bueno, Guadalupe Victoria era liberal o insurgente. Duró la Constitución de 1824, duró o entró en vigor cuando entra Guadalupe Victoria, pero tuvo vigencia o aplicación como 11 años, aproximadamente 11 años, de 1824 hasta 1835. Porque durante ese tiempo hubo mucha ruptura, fricción entre liberales y conservadores y se estaban peleando por el poder y alternaban, que no alternaban. Quiere decir que durante esos 11 años solo ocuparon el poder los liberales, pero en 1835 los conservadores hicieron una pequeña revolución o revuelta entre ellos, de tal manera que lograron hacer que en diciembre, en 1835, para entrar en enero de 1836, crearon un documento que se llamó las 7 leyes. Ese documento establecía lo siguiente, o se creó, mejor dicho, porque había un caos político desde 1829 entre centralistas y federalistas y muchas sublevaciones o levantamientos armados, porque Valentín Gómez Faría era insurgente o liberal y había gobernado el país en 1833, pero él no era el presidente, sino que el presidente era Santa Anna, Antonio López de Santa Anna, solo que Santa Anna se fue de vacaciones o salió del país y dejó a su cargo a Valentín Gómez Farías, y Valentín Gómez Farías empezó como presidente interino, empezó a hacer una serie de reformas. Hizo muchas reformas, como la libertad de culto, es decir, el que quiera adorar a un dios, que lo adore, que quiera adorar muchos dioses, a un dios de palo, de piedra, de lo que sea, hay libertad. Y hizo la separación entre la iglesia y el Estado, la iglesia sus funciones y el Estado sus funciones, porque en ese tiempo, antes o durante toda la colonia, la iglesia tenía mucho control sobre el gobierno, es más, lo dominaba la iglesia al poder político. Y también la liberación del pago del diezmo eclesiástico. Es decir, Valentín Gómez Farías suprimió durante su ejercicio el poder ahí que estaba como interino, que ya la gente dejara de pagar diezmo, o sea, estableció en su mandato ya no más diezmo, porque la Iglesia Católica cobraba diezmo a todos los que vivían en la Nueva España, a todos los mexicanos, parejito los peinaban, y era obligatorio el diezmo, y si no tenías dinero, gallinas, pollos, vacas, burro, lo que tuvieras, maíz, arroz, frijol, trigo, todo va para la iglesia. Era el diezmo que tenías que dar obligatoriamente. También hizo muchas otras reformas en cuanto al registro civil, en cuanto a lo que son para bautizar y enterrar a los difuntos, etc. Y la gente de los centralistas se molestaron. Mandaron una notificación a Santa Anna y Santa Anna, Antonio López Santa Anna regresó y vino a hacer a un lado a Valentín Gómez Farías, y eso fue lo que provocó que se crearan las 7 leyes. Entonces, ya se creó las 7 leyes y hacen como intento de revolución y una nueva elección y suben al poder a un centralista, pero otra vez, es que Santa Anna estuvo en el poder, en la presidencia, cuatro veces. Algunas veces no cumplió los cuatrienios, los 4 años, pero un intento era, la primera vez era liberal, y cuando lo corrieron de aquí se fue a los centralistas, y después de centralistas volvía a ser liberal, y de liberal se fue otra vez a centralista. Entonces, cuando lo ponen como presidente, era de centralista. Primero cuando lo pusieron era liberal, y luego aquí con las 7 leyes era centralista. Y le pidieron a Santa Anna que aboliera todas esas reformas que Valentín Gómez Farías había hecho, porque les quitaba el poder a los ricos y les quitaba sus intereses, más bien dicho, ¿no? Entonces, las 7 leyes, que era una especie de constitución, establecía lo siguiente. Eran 7 leyes máxima, las 7 leyes. La primera ley se refería a los derechos y deberes de los ciudadanos y establecía obligatoriedad de la religión católica. Otra vez, ya la religión católica, no lo que Valentín Gómez Faría había dicho, que era libertad de culto, sino que reformaron otra vez. Y ese era el primer artículo, o la primera ley. La segunda ley hablaba del poder supremo, de la creación del supremo poder conservador, el cual podía declarar la capacidad física o moral de cualquiera de los 3 poderes de la República.
no había vicepresidencia y el cargo del ejecutivo era de 8 años. Que ellos aquí ya se iban a poner que eran 8 años para un presidente, no 4 años. ¿Y qué era el Supremo Poder Conservador? El Supremo Poder Conservador eran 5 personas que estaban por encima de la Constitución y por encima del presidente. Es decir, estos 5 elementos podían, si ya había un presidente, podían declararlo incapaz, incompetente por las razones o por las causas que ellos quisieran, podían suprimir y poner a otro presidente. Es decir, que el presidente era un títere del Poder Supremo Conservador, que eran 5 personas que estaban a cargo. Esa era la segunda ley. La tercera ley, la tercera, cuarta y quinta ley organizaban los poderes de la Unión, fijando sus procedimientos de elección y sus atribuciones, competencias de cada uno de esos 3 poderes. La sexta ley establecía la división del territorio en departamentos, no como ahorita estamos en estado de Baja California, ¿no? Antes se llamaban departamentos y eran 19 departamentos, hoy son 32 estados de la República Mexicana. Y la séptima ley señalaba que por ningún motivo las leyes constitucionales podían ser modificadas durante un espacio de 3 años, sino que cada 3 años podía hacerse una reformulación a la Constitución, siempre y cuando lo aprobara el Supremo Poder Conservador. Eso eran las 7 leyes, por eso se le llamó así 7 leyes, y los conservadores le llamaban Constitución, aunque muchos no le llaman como Constitución. Bueno, voy a seguir explicándoles más ahorita, pero necesito que se vuelvan a conectar todos otra vez aquí a la sesión con el mismo link, por favor, conéctense. Les voy a agradecer mucho porque esta sesión ya se va a cerrar. Así que voy a cancelar la grabación aquí y ahorita abrimos otra sesión.